Hola Capricornio, quédate hasta el final para que así puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados con tu tiempo de visualización. Em, Quiero contarte que además te invito a suscribirte ya mismo para que puedas activar la campanita y no perderte ninguno de los en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Y además así puedes participar en el sorteo de una lectura personalizada los días viernes. Comentarte además que ahora tenemos una modalidad nueva de premio para ustedes y es que vamos a sortear los días sábados 50 respuestas a 50 preguntas puntuales que dejen en los comentarios durante la semana en nuestros videos. Así que si tienes una pregunta que hacerle al tarot, déjalo en este comentario con tu signo y tu fecha de nacimiento, y si es de amor, pues el de tu personita especial. Para ambas cosas deben ver el video hasta el final para poder saber los requisitos que decimos, ¿listo? Así que no te lo pierdas. Vamos a empezar con esta lectura, es general. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente. Recuerda que no tiene fecha para ser escuchada y que si el día de hoy pues tampoco no resuena, simplemente lo dejas pasar. Comenzamos con un mensaje general para todos los Capricornio, luego hablaremos del amor y finalizaremos hasta contando sobre la economía y el trabajo. Es importantísimo que no se salgan durante el video para que de esta manera YouTube nos pueda dar exposición y así ustedes puedan pues ayudar a nuestro refugio de animalitos. Gracias. Bueno, el primer mensaje para ti el día de hoy te dice: la razón te hace fuerte. Este es un momento, Capricornio, en el cual tienes que empezar a tomar decisiones importantes, no desde la emocionalidad, sino básicamente desde la razón. Hay una decisión importante que se viene durante estos días y necesitas hacerlo desde básicamente la cabeza fría, desde el raciocinio, no desde la impulsividad, Capricornio. Es vital que tomes estas decisiones no en caliente. Eso te recomienda muchísimo Los Ángeles el día de hoy. Segundo mensaje para ustedes: en el estudio hallarás la clave. Nuevamente vuelve y nos confirma acerca del raciocinio, de analizar muy bien qué es lo que vas a hacer con un tema importante que tienes para tratar durante estos días. Así que pues es súper importante. Para algunos viene una decisión respecto al plano de lo económico o a un trabajo. Les recomiendo que coloquen los pros y los contra para que así ustedes puedan ver qué es lo que más le conviene de respecto a cada opción. Finalmente te dice: hallarás lo perdido. Te aseguro, Capricornio, que si haces este proceso de como de analizar, de racionalizar toda esta situación, vas a poder recuperar algo, especialmente si se tiene que ver con cuestiones de dinero o con cuestiones materiales. Bueno, vamos a empezar con la lectura para el plano de lo sentimental. Esta lectura va para todos aquellos que tienen una conexión o llama especial con alguien. Puede ser el novio, el crush, el amante o el ex. Esto no importa. Les pedimos nuevamente que se queden hasta el final del video para que nos puedan apoyar con su tiempo de visualización. Si no resuena el mensaje, pues simplemente esperen el final y luego van a su signo ascendente. Les comento que esta persona o conexión especial puede estar peleada o pueden estar juntos, pueden estar en contacto cero, pero hay una conexión especial con alguien. Bueno, en este momento quiero decirte algo, Capricornio, directamente, y es que hay cosas que esta persona no te está diciendo, hay cosas ocultas, especialmente si tu persona especial es del signo Géminis. Entonces creo que el tema de la honestidad y el tema de la tranquilidad y la transparencia pues es algo que se tiene que trabajar. Para algunos básicamente las mentiras fueron los causales de que las relaciones terminaran, y es que Capricornio es un signo que, al ser un signo de tierra, tiene ese sentido de la estabilidad, del compromiso, de la palabra, de lo tradicional muy marcado. Entonces para ustedes las mentiras son realmente inaceptables. En este sentido, siento que
para algunos continuar una relación, arreglar una relación o volver con esta persona, necesitan hacer una confrontación importante donde realmente sean sinceros con ustedes y luego de eso ya puedan tomar la decisión de regresar o no. Esta carta del 2 de espadas me habla acerca de mucha fuerza en los pensamientos de esta persona. Al mismo tiempo, el 2 de espadas siempre me dice acerca de fuerzas que se equilibran a tu favor, ¿sí? De mucha unión, de mucha firmeza y algo súper importante para todos aquellos que se encuentran en una etapa de contacto cero es que van a recibir un mensaje o una comunicación de parte de esta persona. Recuerden que a veces cuando el mentiroso se ve descubierto, se hace la víctima. Esto pudo haber pasado en ciertos casos. Y hay alguien o hay personas de ustedes que están distantes en este momento, pero les da miedo un primer acercamiento personal. Por eso es que los van a contactar. Puede ser a través de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de una red social, pero no será inicialmente ni por llamada ni por contacto face to face. Esto porque la persona quiere medir qué tanto es tu enojo. Vamos a ver el segundo mensaje. Y esta carta sí me deja un poquito preocupada porque la carta del loco invertido me dice que es una persona que tiende a cometer muchos riesgos, que tiende a las aventuras, que es quizá un poco inestable, impredecible. Entonces siento que hay muchos aspectos pequeños pero importantes que tienes que empezar a trabajar con esta persona, como las mentiras, como el hecho de que a veces es algo imprudente, algo arriesgado. Entonces que un día sí y un día no. La carta del 6 me habla acerca de si están separados, eres tú, eres el pasado en el cual piensa. Y si están juntos, me habla acerca de alguien que siente que la llama de la pasión se ha apagado. En ambos casos habrá un encuentro sexual durante estos días en el cual ustedes deberán tener cuidado porque hay un riesgo de embarazo como tal, pero es un encuentro íntimo que va a permitir como también darte cuenta de si emocionalmente están conectando y en la cama también. Este 7 de espadas es súper importante porque me dice que esta persona va a hacer el esfuerzo por arreglar las cosas, aunque tenga todos sus 10.000 defectos, y que ahí, o sea, él le va a meter todo el empeño para recuperar la relación o para hacer las cosas bien, a pesar de que no tiene la seguridad de que tú le vayas a perdonar o de que tú realmente te vayas a quedar a su lado, ¿sí? Esto me demuestra que es una persona que tiene temor, que tiene inseguridad en este momento, que en el fondo sabe las cosas que ha hecho, pero como te digo, su primer acercamiento, de hecho es la misma razón, o sea, su inseguridad es lo que hace que su primer encuentro contigo no vaya a ser cara a cara. El tarot egipcio te dice la carta del carro, sin embargo, que puede haber progreso. Y algo que me encanta y es que el carro dice que llega victoria. O sea, independiente de lo que vaya a pasar entre ustedes como pareja, si regresan, si terminan, tú vas a salir avante. Incluso para aquellos que están en un divorcio, en un proceso de divorcio, me dice que todo saldrá a tu favor. También me implica el pensamiento de personas que en este momento físicamente también se encuentran lejos y vienen hacia ustedes. Eso también es una victoria. La carta de la compenetración me dice que si ustedes pueden hablar de una manera clara, contundente, si estas mentiras, si estas imprudencias logran encontrar una solución, podrían tener una relación en la cual la compenetración sea muy, muy alta. La carta de la herencia también me dice que es tiempo de pensar en tu familia, en conectar con ellos, que quizá haya personas con las cuales ya casi ni siquiera hablas o ni siquiera te ves desde que tienes esta relación y es muy importante que puedas conectar con estas personitas. Pero posibilidades de regresar, sí, las veo muy claras, pero necesitas y de primeras yo creo que va a haber un encuentro sexual importante.
El oráculo de los ángeles les dice, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, esto es súper importante porque miren que necesitas recargarte. Siento que algunos han estado en relaciones que lógicamente al haber sido tan tóxicas les ha dejado emocionalmente y hasta físicamente desgastados. Tiempo para reconectar con la naturaleza y para hacer una transmutación de energías. ¿Listo, Capricornio? Si no te has suscrito, hazlo ya mismo y activa la campanita. Quédate todo el tiempo que más puedas para que así apoyes nuestro refugio de animalitos. Saquemos otras dos cartas del tarot a ver qué te dice. La carta de la ayuda, en este momento súper importante, apoyar a tu familia, pero también vas a recibir apoyo y consejo. Puede haber alguien mayor, puede ser tu mamá, puede ser tu abuela. Siento una energía muy femenina que te dará un consejo que te ayudará con esta situación. Bueno, vamos a pasar a la lectura de los que están solteros. Y no olviden que deben escribir la palabra clave y su pregunta para poder participar. ¿Listo? Y quedarse hasta el final. ¿Qué viene para los que están solteros? Bueno, pensamientos de mis solteros durante estos días. Bueno, ese 5 no es un 5 que me encante mucho, aunque los 5 son mi número favorito, pero me habla acerca de irritabilidad. Has estado un poco de mal genio y esto ha generado como que alejes ciertas oportunidades con personas que la verdad tienen un potencial muy alto para ser tu pareja. Algunos de ustedes están emocionalmente en un sube y baja, en una montaña rusa en la cual Capricornio algunos días lo quiere todo, pero otros días honestamente no quiere saber nada del mundo. ¿Qué viene para Capricornio? Bueno, ese 9 de bastos me habla acerca de prudencia. Prudencia porque puede haber personas que estén intentando como mostrar el lado feo tuyo ante los demás para que tú nunca vuelvas a conseguir una pareja. Puede que entonces con estas actitudes de irritabilidad y de mal genio a veces les estás dando completamente la razón. La carta de la conjetura me dice que durante estos días podrían haber rumores o chismes acerca de ti, que no les prestes mucha atención, simplemente no digas nada, deja que cada quien hable lo que quiera que decir. Y los ángeles te dicen, busca un trabajo liberador. Necesitas definitivamente hacer catarsis, necesitas sacar de adentro todo aquello que no te está permitiendo avanzar y que es causa de toda esa irritabilidad. Vamos a leer entonces ahora el plano de lo económico. Y bueno, no me gustó porque las cartas todas me salieron invertidas y esto me habla acerca de infertilidad. También me habla acerca de placeres excesivos y me dice realmente, Capricornio, ¿en qué estás gastando tu dinero? Tú normalmente eres muy organizado con las cuentas, entonces cuidado durante estos días con placeres o gastos excesivos porque podrían estar siendo un bolsillo roto. Cuídate también de un hombre de cabello claro, de piel un poquito más blanca que la tuya, porque podría intentar estafarte con un negocio o no pagarte un dinero que te pida prestado. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 20. Y la carta del juicio final me encanta porque denota que viene para ti una decisión importante que mejorará mucho tu vida económica. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, contarte que los requisitos son primero estar suscritos a este canal, haberle dado like y activar la campanita. Tercero, escribir chocolate en nuestros comentarios. No te olvides también en otro comentario diferente dejar tu pregunta que quieras hacerle al tarot. Debe ser una pregunta puntual, no puede ser general como que quiero saber el futuro, no, preguntas puntuales. Y nada, también debes seguir nuestro canal aliado, su link está en la cajita de descripciones. Bendiciones a todos ustedes.